Los expositores, con su claridad y brillantez, perdón la afonía, han mencionado varias veces en su exposición una conexión entre este tipo especial y extraña de constitución, que podemos compartir, con un sistema económico neoliberal. Estamos en un lugar de rigurosidad y ambos son profesores científicos y académicos. Me gustaría que ambos intentaran definir aquí, aunque sea brevemente, qué entienden por neoliberal. ¿Es Chile un país neoliberal como lo es Uruguay o Costa Rica? ¿Cuáles son las diferencias? ¿O somos más parecidos a un capitalismo de Estado como Brasil? Para usted, ¿es neoliberal Australia o Nueva Zelanda? Por contraste, aquí se habla de neoliberal. Porque a lo mejor, si construimos un andamiaje constitucional de interpretativo para defender una visión de neoliberalismo, es bueno definir en qué tiene esto de neoliberal en forma lo más exacta posible. Y la segunda cosa tiene que ver con un tema de historia del pensamiento económico, del sistema económico. En eso algo enseño, algo enseñé. En esa literatura la palabra neoliberal existe en los footnotes. Entonces a lo mejor podemos aproximarnos a cosas diferentes, más universales y más amplias. Capitalismo, ultraliberalismo, capitalismo exacerbado, lo que ustedes quieran llamar. Pero el uso del adjetivo neoliberal causa problemas cuando uno lo mete en un sistema interpretativo a lo económico propiamente tal. Finalmente, creí entrever en las tesis de Fernando, con lo brillante que aquí habríamos estado bajo unos ministros de la concertación que cortaban las winchas por hacer cosas para cambiar el sistema económico radical y estructuralmente, pero esta Constitución no se lo permitía. Bueno, pienso en las actuaciones de Carlos Ominami, ministro de Economía, o de Lagos Weber, ministro de Gobierno, o de Foxley, tal vez las mías, o Marfan, socialista, y me gustaría que él explicara cuáles eran esos animal spirits, por así decirlo, que querían cambiar radicalmente el sistema, pero cómo se vieron impedidos por la Constitución que nos rige. Son 3 preguntas. Oye, quisiera hacer un alcance a las observaciones de Eduardo, que son muy importantes, y yo pienso, ya se termina este año, pero que el próximo año debiéramos ponerle una lupa a estas palabras, ¿no? Walter Benjamin habla de capitalismo tardío, y la palabra neoliberal se presta para todo, ¿no? En este momento tiene un carácter denostativo, ¿no? No lo sé. No, sí, tiene una... Yo creo que, bueno, de todas maneras me hago cargo de la inquietud de Eduardo, y creo que el próximo año debiéramos tener una reunión fuerte en la que espero que tú puedas participar, ¿no es cierto?, porque tienes experiencia en esto. ¿Cuál es el alcance de la libertad económica y cómo estas libertades económicas caben dentro de un marco constitucional? Eso es una observación para adelante. Ahora creo que tú debieras contestar porque fuiste más directamente aludido por Eduardo. Yo creo que neoliberalismo es de esas palabras que no se pueden dejar de usar, aunque efectivamente, como dice Ernesto, tiene lo que los filósofos analíticos llamaban un contenido emotivo, ¿no? Un contenido peyorativo. Entonces, con independencia del contenido descriptivo que tenga, tiene un contenido peyorativo, un contenido emotivo peyorativo. Pero bueno, así son los conceptos políticos. ¿Qué es lo que yo llamaría neoliberalismo? Primero, la footnote. Yo escribí un libro tratando de responder esta pregunta, así que no puedo ponerla en 5 minutos entera. Pero está todo ahí en mi libro, mi respuesta. Neoliberalismo con rostro humano. O sea, es una pregunta que supone una reflexión más larga. Para salir del paso, si quisiera, en cuanto a la exposición anterior, yo diría, bueno, ahora, para ahorrarme esto, podría decir, cambio toda referencia a neoliberalismo con el modelo político y económico que impuso la dictadura militar. Y entonces, cada vez donde yo dije neoliberalismo, reemplácese por modelo político económico que impuso la dictadura militar, y me ahorro la palabra, y entonces me ahorraría esta conversación. Todo lo que dije
yo creo que quedaría igual. Pero claro, no quiero... Pero parecería circunstancial. No, lo que quiero, no. No tendría una validez universal, No, si no hay- conceptual. Yo diría que sería emotivo, como dices tú. No, lo que yo diría es, Emocional. en cuestiones políticas, normalmente no hay validez universal. Estamos hablando de una constitución situada que se dictó en un momento situado para defender un modelo situado. ¿Podría haberse usado cerrojos como ese para defender el socialismo bolivariano? Bueno, eso es algo que la oposición en Venezuela está descubriendo, que después de todo parece que sí. Y entonces los mismos cerrojos podrían operar para otro sentido, sí. Ahora, pero yo no me quiero escapar. Porque yo creo que hay algo sumamente interesante en el hecho de que no haya neoliberales en primera persona. Es decir, autores que se dicen a sí mismos neoliberales. Yo creo que hay algo interesante. Eso nos muestra que la etiqueta es un abuso. Para explicar, yo diría, básicamente, neoliberalismo es el que creó el neoliberalismo, mirando a su solo aspecto descriptivo, que no captura todo el sentido de la etiqueta, ¿no? Es la idea de que básicamente todo debe ser distribuido en la medida de lo posible a través del mercado. El mercado siempre es el modo de distribución de todo por excelencia y solo en ciertos casos excepcionales, cuando es imposible, no se puede hacer. Entonces, para el neoliberalismo no hay derechos sociales. Porque yo diría que hay una oposición entre derechos sociales. Que no es el caso. Sí, yo diría que no hay derechos sociales. No hay derechos sociales en el sentido. No hay derechos sociales en el sentido de que no hay derechos sociales en el sentido de que sobre la educación que se provee a cambio de 50.000 pesos mensuales, que es la educación básica. El resto cada uno se lo compra en el mercado. El que puede comprarse mucho, se compra mucho. El que puede comprarse poco, se compra poco. Entonces, para el neoliberalismo, cuando tiene rostro humano, cuando no tiene, no hay nada. Cuando tiene rostro humano, para el neoliberalismo, lo que se llaman derechos sociales son derechos de bienestar a prestaciones mínimas, a una educación que vale 50.000 pesos. Pero no son derechos que tienen una pretensión de igualdad, que todos tengamos la misma educación o una educación igualitaria, porque la educación es un derecho ciudadano. Esa idea es ajena al neoliberalismo. ¿Por qué no hay autores liberales? Porque las doctrinas políticas no son solo doctrinas teóricas, no son solo teorías. El liberalismo no es solo una teoría. El liberalismo es una tradición política. Y entonces uno puede preguntarse por la identificación del liberalismo mirándolo como teoría, y entonces uno dirá, el liberalismo, por ejemplo, esta sería mi intento, es la teoría política que se construye desde el Estado de naturaleza, como con la idea de que el Estado se justifica por referencia a la protección de intereses que son anteriores de individuos, etc. Eso es la teoría del... Pero eso no explica qué es el liberalismo como tradición. El liberalismo como tradición es la tradición política que se alza en contra del absolutismo monárquico. No, la tradición política del liberalismo se define por su enemigo, por el absolutismo monárquico, no por las teorías. Las teorías vienen después. Y entonces, ¿qué pasa cuando una tradición política es plenamente exitosa para derrotar a su enemigo? Como lo hizo el liberalismo en el siglo XIX con la monarquía absolutista. Se acabó el absolutismo. Ahora la monarquía, si uno quiere saber qué pasa con la monarquía, tiene que leer la revista Hola. Esa es una medida de la derrota de la monarquía como idea histórica. Entonces, cuando una tradición se queda sin enemigo, bueno, se queda sin criterio de identidad, ya nada la define. Y entonces lo que pasó con el liberalismo fue que el liberalismo quedó vacante. La teoría liberal, que fue creada para darle contenido a la oposición entre liberalismo y absolutismo, que desapareció por la derrota del absolutismo, y entonces la teoría del contrato social, etcétera, quedó vacante. ¿Qué quiere decir quedó vacante? Se guardó en el museo. Los museos en esta materia se llaman manuales de teoría política. Y ahí quedó, vacante. ¿A la espera de qué? A la espera de que surgiera alguna otra oposición concreta a la cual la misma teoría podía ser utilizada para darle contenido. ¿Y cuál fue la oposición concreta que surgió en el siglo XX? ¿Qué surgió después del absolutismo? Bueno, la respuesta es bien obvia, ¿no? Socialismo o socialdemocracia, en cualquiera de sus dos versiones, ¿no? O sea, surgió por la izquierda. Y entonces lo que yo diría es, el neoliberalismo es la apropiación de la teoría liberal para dar contenido a una oposición concreta distinta de la oposición que le daba sentido a la tradición liberal, a la oposición al socialismo. Y entonces hoy día no tiene nada de raro en Chile que cuando un grupo de neoliberales que tiene un proyecto educativo universitario se pregunta, ¿quiénes son nuestros mejores socios estratégicos para continuar nuestro proyecto educativo? ¿Dónde fueron a encontrar sus socios estratégicos? En la Legión de Cristo. No estoy hablando de lo que pasó, lo que trataron de hacer en la Universidad Finisterrae, ¿recuerdan ustedes?
Entonces, pero uno dice, pero perdón, en términos tradicionales, ¿cómo puede ser que los liberales que surgen contra el absolutismo monárquico están aliados con quienes son los herederos del antiguo régimen, la Legión de Cristo? ¿Qué mejor ejemplo? ¿Por qué? Porque en términos de tradiciones políticas, el neoliberalismo es antiliberal. El neoliberalismo está hoy del lado de quienes son los sucesores, está hoy aliado con quienes son los sucesores de los enemigos originales del liberalismo. Y por eso tiene sentido hablar de neoliberalismo. ¿Tú, Francisco? Sí, muy breve. Obviamente se utiliza el neoliberalismo como una caricatura, digamos, ¿no? A mí me parece evidente. Y cuando uno mira el concepto de neoliberalismo, hay varias tesis, digamos. La que yo he tratado de investigar más a fondo es aquel autogol, digamos, que se mandó Friedman en la Mont Pelerin en el año 51, en que él lleva un paper que se llama el neoliberalismo, la reconstrucción del neoliberalismo. Y los liberales que se juntaban en la Mont Pelerin, ¿no?, desde el 47 en adelante, lo que estaban tratando de hacer era decir cómo utilizamos la idea de Adam Smith en el debate hoy día de la posguerra, ¿no? Y claro, Adam Smith era bastante impopular, digamos, pocas décadas antes, digamos, entre Keynes y Hayek se estaban, digamos, dando a golpe entre Cambridge y el LSE, digamos, por estas tesis raras que tenía Hayek de resucitar a Adam Smith, digamos, ¿no? Y cuando uno mira el libro La riqueza de las naciones, Adam Smith da una definición de lo que ellos van a entender como la versión económica de ese liberalismo, ¿no? Y esa versión era muy simple. O sea, miren, en realidad el sistema de libertad natural que queremos oponer, y ahí está todo el debate a los mercantilistas, a los fisiócratas, etcétera, era uno que se basa en que el rol del Estado se limita a las relaciones exteriores, a la seguridad interior y exterior, defensa, ¿no?, a la provisión de bienes públicos. Y de una manera un poco, digamos, antigua de bienes públicos. Ahora, esa definición de la riqueza de las naciones en 1776, posteriormente la toma Milton Friedman en su Free to Choose, en el fondo, y dice, miren, en realidad, esa idea está fantástica, digamos, ¿no? Eso es el liberalismo económico, ese es el rol del Estado en la economía, tenemos que limitarla solamente a ese tipo de roles. Lo que sí, digamos, se ha escrito bastante en los últimos años, Friedman era un tipo muy serio, se ha escrito mucho sobre qué son bienes públicos, y obviamente la concepción que había en los 50, los 60 sobre bienes públicos era bastante distinta a la que podría haber pensado Adam Smith, digamos, ¿no? Leonidas Monte acá de la casa ha escrito bastante sobre esta cuestión. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿qué deberíamos entender por neoliberalismo? En el fondo es tratar de actualizar la teoría de Adam Smith, el rol del Estado en la economía, y pensando en actualizarla a la teoría de los bienes públicos y probablemente con una pizca pero eso ya es un poco el liberalismo político de la respuesta de Nozick a Rawls en su Anarquía, Estado, Utopía, pero es una versión, digamos, un poco más dura. Ahora, cuando uno trata de entonces armar de lo que más o menos sería neoliberalismo, entregándole la paternidad del concepto a Milton Friedman, digamos, ¿no?, que más neoliberal sería que él, bueno, uno miraría hoy día, digamos, lo que es el principio subsidiariedad, ¿no?, altamente digamos, bebiendo, digamos, de la fuente de la doctrina social de la Iglesia, que surge como esta tercera vía, digamos, ¿no?, entre el marxismo y el capitalismo más radical, manchesteriano, como se dirían las encíclicas papales, digamos, ¿no? Y en realidad uno tendría que mirar, claro, uno podría hacer la crítica. Bueno, en realidad, claro, en algún momento en Chile la subsidiariedad, por ejemplo, se le quitó cualquier cercanía con la solidaridad, ¿no? Y por lo tanto acá se ha planteado una versión subsidiaria muy libertaria. Eso yo podría entenderlo como en algún sentido neoliberalismo, pero basta ver la Constitución, digamos, ¿no? Y para notar, digamos, que hay derechos, y no solamente segunda generación, no solamente sociales. La Constitución, digamos, original de la dictadura tiene un derecho de tercera generación, como el medio ambiente libre de contaminación, que es una rareza, digamos, ¿no? Entonces, en realidad, cuando uno piensa en el liberalismo, yo pienso, no, es una categoría peyorativa que se utiliza para denostar, y si algún sentido tiene, en realidad no se puede aplicar al modelo económico que hoy día imprime. Por lo demás, nuestra Constitución, Fernando algo lo dijo, solamente en materia de reforma tributaria, en materia de laboral y en materia de salud, rige mayoría simple. Como diría Carlos Peña, doña Michelle Bachelet, al dejar su gobierno, construyó un pequeño estado de bienestar. Yo no podría decir que haya una economía neoliberal. Sí, Javier.